Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un podcast, hoy en compañía de Ana Sofía Monroy y mi persona Andrés Navarro. Hoy estamos hablando de un tema de controversia mundial sobre la problemática actual que está pasando el país de Venezuela. Hoy estaremos hablando sobre esta problemática que ya lleva mucho tiempo, ya lleva más de 25 años en donde no hemos podido lograr una paz, donde no se ha podido lograr un país estable y donde no se ha podido lograr una democracia. Sin embargo, nos vamos a remontar en el pasado. Vamos a hacer un resumen de la dictadura desde Hugo Chávez, quien estuvo gobernando desde 1999 hasta el 2013. Durante el mandato de Hugo Chávez, él se centralizó en el poder, donde reformó la constitución y nacionalizó las industrias claves. A pesar de sus políticas sociales que ayudaron a reducir la pobreza en sus primeros años, pues recordemos que hubo un tiempo en donde Venezuela no tuvo que pagar muchos servicios, entre ellos el agua, el gas, entre muchos otros, por su riqueza en el área petrolera. Sin embargo, el gobierno fue acusado por corrupción, represión de la oposición y violaciones a los derechos humanos. Luego, en el 2002, sobrevivió a un golpe de Estado, lo que fortaleció su control sobre las Fuerzas Armadas y el aparato estatal. El 5 de marzo del 2013 murió el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, para posteriormente eh, que Nicolás Maduro quedara en el mandato. Nicolás Maduro lleva desde el 2013 hasta el día presente en el mandato como presidente del país de Venezuela. Tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que fue el sucesor designado, asumió la presidencia. Pues Maduro continuó con las políticas de Chávez, pero su gobierno ha sido marcado por una crisis económica devastadora, una hiperinflación histórica, escasez de alimentos, de medicinas y un éxodo masivo de venezolanos. Desde el 2013 hasta la actualidad se han presentado polémicas muy grandes que no solamente han afectado a Venezuela, sino también a sus países vecinos, entre ellos nosotros como colombianos, por la emigración de venezolanos. El gobierno de Maduro también ha sido acusado por manipular las actuales elecciones, no solo las de hoy, sino las pasadas, por mantenerse en el poder, especialmente tras las controversial elecciones del 2018, que fueron ampliamente condenadas como fraudulentas. Además, el gobierno de Maduro ha apoyado a la represión, encarcelando a opositores y aplastando protestas con violencia. Ahora, la actualidad de Venezuela, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Pues Venezuela se encuentra en una situación crítica. La economía del país está totalmente en ruinas, como la hiperinflación que ha devastado el valor de la moneda y ha llevado a la pobreza extrema en gran parte de la población, por no decir que en toda la población. Millones de venezolanos han inmigrado a países vecinos en busca de mejores condiciones de vida e incluso también en el extranjero como lo es Estados Unidos. La comunidad internacional está dividida en su reconocimiento a Maduro. Algunos países lo ven como el presidente legítimo, mientras que otros líderes, como por ejemplo Estados Unidos, han apoyado a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019. Ahora, es una situación la cual ha llevado a un estancamiento político con negociaciones intermitentes y tensiones internacionales que han aislado aún más a Venezuela. Sin embargo, a pesar de toda esta problemática, el gobierno de Maduro se ha mantenido en el poder, apoyando a las Fuerzas Armadas y aliados internacionales como Rusia, China, Cuba e incluso Bolivia. La situación humanitaria sigue siendo grave, con una población que sufre la falta de alimentos, medicinas y servicios básicos. En resumen, Venezuela bajo el liderazgo de Chávez y Maduro, desde que ha pasado de ser un país relativamente próspero y poderoso a un sumido en la profunda crisis económica, política y social, con pocas señales de mejora en un futuro cercano. Sin embargo, ya dejando de lado la historia de Venezuela desde que entró a manos del actual presidente Nicolás Maduro, nos vamos a centrar en unas preguntas fundamentales
que nos han marcado a muchas personas, por lo cual le damos entrada a Ana Sofía Monroy, que es quien nos va a realizar unas preguntas muy interesantes para tratar este tema de crisis en Venezuela. Ana Sofía. Bueno, ¿cómo comenzó la manifestación en Venezuela? Pues las manifestaciones más significativas en Venezuela comenzaron en febrero del 2014, porque si nos vamos al contexto de esa creciente y la crisis económica y política, son protestas que fueron en gran parte desencadenadas por el descontento con la gestión de Nicolás Maduro y su gobierno, quien pues había asumido esa presidencia tras la muerte de Hugo Chávez en el 2013. Sin embargo, pues hubieron manifestaciones anteriores, especialmente después de las elecciones de Maduro, debido a la percepción de fraude electoral, que de hecho estuvo con la colaboración del CNE, que pues es liderada por el gobierno, y la creciente represión del mismo gobierno. ¿Cuál es el motivo principal de la manifestación en Venezuela? Creo que el motivo es totalmente obvio, porque las principales manifestaciones que se están realizando a día de hoy también en Venezuela ha sido por la crisis económica, por la pésima gestión política y lo que en realidad afecta a la sociedad venezolana. Los venezolanos también han estado protestando contra la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación, la inseguridad y la falta de libertades civiles. Ahora, la corrupción del gobierno y esa represión política también han sido factores claves para una situación, ¿no? Por la cual ha sido totalmente agravada por la percepción que las elecciones han sido manipuladas y que las instituciones democráticas han sido extorsionadas bajo el régimen de Maduro. Por ejemplo, te pongo la situación actual que hace poco vivió el país, donde claramente Edmundo pues logró en parte la mayoría de votos. Sin embargo, el fraude que hubo por parte del CNE permitió que Maduro quedara como electo presidente, perdón, como presidente electo. Por ende, digamos que las fuerzas militares, la Fiscalía de Venezuela, están del lado de Nicolás Maduro, por el cual, por ese motivo, no ha desistido de la presidencia. Ok, ¿qué papel ha juzgado la posición de Venezuela en las manifestaciones? La oposición venezolana siempre ha sido fundamental en la organización y el liderazgo sobre las manifestaciones. A través de la Mesa de Unidad Política o el MUD y otros grupos, la oposición siempre ha convocado a la población a protestar contra el gobierno de Maduro. Siempre han buscado capitalizar el descontento generalizado, llamando a la desobediencia civil y exigiendo elecciones libres y justas. Pues aunque han enfrentado divisiones internas y una fuerte represión, la oposición pues siempre ha logrado movilizar a millones de venezolanos en marchas y protestas masivas, tanto pacíficas como ofensivas hacia el régimen de Maduro. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional ante la manifestación en Venezuela? Pues la comunidad internacional ha tenido reacciones, podríamos decir, mixtas. Países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, digamos que siempre han condenado como la represión en Venezuela y han impuesto sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro. Muchos países han reaccionado a Juan Guaidó, como mencionaba anteriormente, como presidente interino, especialmente pues luego de las votaciones de 2018, que también fueron alteradas por parte del CNE para otra vez dar la victoria a el presidente electo Nicolás Maduro. Tengamos en cuenta que las votaciones en Venezuela son realizadas cada 6 años, no como aquí cada 4 años, sino cada 6 años. Y la dictadura que ha ejercido desde Chávez pues ha permanecido también con Nicolás Maduro. Hagan de cuenta que Chávez fue quien
entre comillas, entrenó a Nicolás Maduro para seguir sus pasos en cuanto a la dictadura. Y aunque Chávez tenía un país un poco más ordenado, eh, social, económico, y entre otras cosas, lo tenía 10 veces mejor de lo que actualmente está, pues Maduro se ha encargado de destruir por completo el país. ¿Qué es la salida con la relación con las manifestaciones en Venezuela? Pues hay algo que le llaman la salida. Y digamos que esto fue una estrategia que fue promovida por los líderes opositores como Leopoldo López, María Corina Machado, que de hecho fue una de las postulantes a la presidencia, sin embargo fue desvinculada por el gobierno de Maduro. Esto pasó en el 2014, ¿no? Que buscaba la salida con Nicolás Maduro del poder mediante a una presión popular. Ahora, fue una estrategia que incluyó una serie de manifestaciones y protestas que exigían la renuncia del presidente, es decir, lo que se le dice la salida. Pues esto fue una polémica que incluso dentro de la oposición, pues ya que algunos se consideraron que eran como una estrategia demasiado confrontacional, ¿no? Pero digamos que se convirtió en un símbolo de resistencia que para muchos venezolanos que extinguían un cambio político, pues no sirvió de a mucho. ¿Cuál ha sido la consecuencia más grave de la manifestación en Venezuela? Las consecuencias más graves que han incluido en las manifestaciones claramente han sido en la muerte de cientos de venezolanos, las violaciones de derechos humanos y el encarcelamiento de miles de personas de forma injusta, en violación pues a los mismos derechos humanos. La represión ha generado un clima de miedo y desconfianza y han profundizado la crisis humanitaria en el país. También cabe recalcar la falta de resolución a las demandas de los manifestantes que han llevado a un estancamiento político con una oposición debilitada y un gobierno que ha consolidado su control autoritario. Ok, ¿cómo ha afectado las manifestaciones a la economía en Venezuela? Pues las protestas han llevado a la paralización de sectores productivos, al cierre de empresas y a la fuga de capitales. Esto quiere decir que las sanciones internacionales en parte de la respuesta de la represión de las manifestaciones, pues han aislado aún más al país, agravando pues la hiperinflación y la escasez de los bienes básicos. ¿Sí? La inestabilidad política ha hecho que los problemas económicos se profundicen y afecten pues de gravedad la calidad de vida de los venezolanos. ¿Qué papel ha jugado los estudiantes en la manifestación en Venezuela? Los estudiantes han sido protagonistas en las manifestaciones, liderando muchas de las protestas más grandes y visibles. Desde el 2014, un año después de que Maduro tomara el poder de Venezuela, los estudiantes universitarios se han movilizado por todo el país para exigir los cambios políticos, para mejorar las condiciones de vida y defender la democracia. Han sido un grupo clave en la oposición al gobierno de Maduro. Sin embargo, también han sido duramente reprimidos con muchos estudiantes detenidos, heridos e incluso asesinados durante las protestas. ¿Cuál es el futuro de las manifestaciones en Venezuela y qué se espera para el país? Pues ya para ir cerrando, yo creo que el futuro de las manifestaciones en Venezuela suele ser incierto. A pesar de la represión, es probable que las protestas continúen mientras persista la crisis económica y política, e incluso también social.
Sin embargo, la falta de unidad dentro de la oposición y la capacidad de gobierno para mantener el control mediante la fuerza y el apoyo de algunos sectores internacionales siempre van a complicar la posibilidad de un cambio inmediato. Ahora, esto a un corto plazo. A largo plazo, el desenlace de la situación en Venezuela va a desaparecer de la capacidad de la oposición para reorganizarse y de la presión internacional para forzar una transición democrática. Es decir, que Venezuela para un largo tiempo es muy probable que pueda dejar o de existir o simplemente van a quedar muy pocos venezolanos. Es decir, va a quedar más grande nuestra capital, Bogotá, que el país de Venezuela, si es que ya no está así. Entonces, la crisis que actualmente está pasando Venezuela es muy grave. Y ahora más, con de nuevo esperar otros 6 años para una reelección presidencial, a menos que realicen una contabilidad de los votos y puedan hacer saber a los demás países que están pidiendo que revisen los votos para bajar a Nicolás Maduro de su puesto. Ahora, si no es por ese lado, la fuerza militar de Venezuela tendría que estar en contra de Maduro para realizar un golpe de Estado. Sin embargo, el único golpe de Estado que hubo fue pues, hace muchos años, en donde pues a día de hoy Maduro se aseguró de tener de lado a los militares, a los fiscales, a la fuerza pública, para asimismo evitar este tipo de errores, ¿sí? De que haya un golpe de Estado o algo pues mucho más grave. Ahora, otros países no han tomado la decisión de hacerlo porque esto implicaría formar una guerra entre un país y otro. Entonces, es un tema al cual pues se va a estar manejando ya internamente, tanto en los países que están pidiendo la contabilidad de los votos de las elecciones del 2024, pues como ellos tendrán que responder a los mismos, ¿no? Esto sería todo por el podcast de hoy sobre la situación actual de Venezuela, lo cual pues estamos muy desconsolados con este tema y damos una fuerza a todos los hermanos venezolanos que han atravesado por una situación que claramente no es fácil. Que para nosotros como colombianos, como país vecino, es muy fácil criticar la condición de ellos, sin embargo, no nos hemos puesto en los zapatos de ellos para sentir esa crisis que ellos están viviendo. Así que los invito a acogerlos, a darles un abrazo para que no se sientan desplazados de su país, porque no debe ser fácil tener que salir de su propio país con su familia para buscar una mejor calidad de vida por un gabinete inepto ante el manejo de un país. Ana Sofía, te doy las gracias por las preguntas, estuvieron muy interesantes y siendo así, pues damos el cierre del podcast del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que tengan una feliz tarde.